Vamos a abordar este tema que afortunadamente entró nuevamente en la agenda política de nuestro país, recordando que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para colmo, de 1998, se consumó el fraude más grande de la historia de México. Las deudas de unos cuantos banqueros y una élite privada corrupta, Zedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Zedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México. Desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país, una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Zedillo, Guillermo Ortiz Martínez y todos los responsables del saqueo bancario lavaron la cartera vencida, compraron con dinero público la basura financiera de los bancos, ocultaron las irregularidades, las ilegalidades, ocultaron su corrupción infinita, socializando las pérdidas y concentrando las ganancias en unos cuantos. Simularon una auditoría a su megafraude, una auditoría farsa desde un inicio para tapar, para cubrir las consecuencias de esos delitos y de esas irresponsabilidades. Por si eso no bastara, Zedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana. Bancos extranjeros absorbieron los bancos mexicanos en una acción totalmente oscura, sin rendirle cuentas a nadie. Ya saneados los bancos, pasaron a manos extranjeras y todas las ganancias de los bancos salieron de México desde entonces, siguen saliendo de México para enriquecer a países extranjeros porque van directo a sus matrices. Los bancos ya no prestan dinero a las actividades productivas, ya no viven propiamente de la intermediación financiera. Ahora sus jugosas ganancias provienen del presupuesto público, del pago de los intereses que año con año se pagan del Fobaproa y PAB. El colmo del abuso es que también tomaron el dinero de las Afores para comprar bonos y PAB, haciendo negocios a manos llenas. Con el Fobaproa, además se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente, los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del Fobaproa. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron, para meter al país en una continua fuga de capitales, una caída de la inversión, en devaluación, en una descomposición de todas las variables económicas que gracias a la correcta política económica de la Cuarta Transformación están hoy en total estabilidad. No pagar la deuda significaría incrementar las tasas de interés. México no podría renegociar la otra deuda. Habría mucha inflación, desempleo y la caída de ingresos. Un impago ocasionaría un daño de grandes dimensiones y se desataría prácticamente una crisis de solvencia que es justo la que se trataba de solucionar. Creo que sí debe de revisarse el fondo bancario, creo que debe de obligarse a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que ya no la siga pagando el pueblo. Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una verdadera simulación. El hoyo financiero producto del rescate bancario, de la corrupción, del abuso, del autoritarismo de Zedillo y sus partidos que la aprobaron, el PRI y el PAN, las erráticas políticas y las malas prácticas bancarias
de los principales enemigos de México, que por fin lo sacamos del poder, deben rendir cuentas de este atraco a la nación, deben regresar al pueblo lo robado, deben de tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México. Desde luego que este tema del Fobaproa es recordado como un gran atraco a la nación que ha sido ampliamente estudiado y difundido, pero lo que también consideramos desde Movimiento Ciudadano como un atraco a la vida pública nacional es que se perpetúe esta política de impulsar y discutir lo que son meros distractores y propaganda barata de temas que sucedieron hace 30 años y sobre los cuales desde Movimiento Ciudadano creemos que es un error caer en la polarización y en los distractores que no nos llevan a ningún debate productivo y en beneficio de México en los temas de interés público, que son los que esta Comisión Permanente, este Congreso de la Unión, tendría que estar poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, qué casualidad que cuando revivieron desde el oficialismo este tema del Fobaproa, se cumplía el aniversario de la tragedia de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, de la cual no se habló para abrirle paso a este distractor tan perverso. Miren, estamos ante un Estado autoritario, eso es lo que tenemos enfrente, que además tiene una gran experiencia y una gran facilidad, no solamente para comerse los derechos de todas y de todos, sino para distraer los temas. Hace unos días estábamos en medio de una gran polémica por la famosa ley censura, que no solamente es el artículo 109, que es bien peligroso, no, es la creación de un monstruo tipo Gestapo que se llama Agencia de Transformación Digital, con rango de secretaría, que puede cambiar los reglamentos de este país, las normas oficiales, que además, si votan ese bodrio que se llama Ley de Telecomunicaciones, le puede bajar el switch a todos los medios de este país, incluyendo a las redes sociales. Y si le dan ese apoyo a Harfuch de votarle las leyes de seguridad, pues entonces también tendremos este bodrio que se llama Agencia de Transformación Digital, metiéndose en la vida de todas las personas y pudiendo tener acceso a los datos, desde biométricos de los bebés hasta controlar telégrafos y correos. Miren, no hay duda de que estamos frente a dos modelos de nación, dos modelos de patria. El que todavía sigue defendiendo el PRI y el PAN y ahora MC, y el que venimos construyendo a partir del 1 de julio de 2018. Y no hemos podido lograr que los conservadores se salgan de la mercadotecnia política que es con la que llegó el modelo neoliberal con Reagan y Thatcher y que luego llegó a México, donde se disputa la narrativa o se disputa la percepción y esa percepción pues la hace la narrativa. Miren el tema de hoy de agenda política, que es lo que no quieren asumir y nos dicen que distractores. No, miren su distractor, miren lo que costó. Y no hay duda que lo hizo Zedillo y pues ¿quién lo sacó para aclararle a MC? Pues no lo sacó la 4T, lo sacó Zedillo y lo sacaron ustedes porque pensaban que les iba a servir de buen vocero Zedillo. ¿Y cómo les está yendo? Bueno, ¿cómo les está yendo? Miren, ahí está, fíjense, hace 30 años, no tienen vergüenza, o sea, pidan disculpas al pueblo de México, verdaderamente son saqueadores. Sin duda uno de los episodios más oscuros de la historia económica de nuestra nación tiene que ver con el Fobaproa y la gestión del presidente Ernesto Zedillo. Este evento no es solo un recordatorio de las decisiones erróneas que se tomaron en ese momento, sino un llamado a la reflexión profunda de cómo una mala administración puede afectar a millones de ciudadanos. Queda claro que el punto de inflexión del tema del Fobaproa fue el error de diciembre. Pero hay que ponerle rostro a este momento histórico del país. En una noche, en un instante, se fugaron capitales en un capitalismo de cuatro, donde a personajes ligados al gobierno se les facultó información privilegiada para poder extraer cantidades de dólares de nuestro país. Pero también pongámosle rostro a ese instante donde personas de un día a otro perdieron su medio de trabajo, sus casas
y, por qué no decirlo, hasta su salud mental. El problema aquí es cómo se buscó resolver este error, grave error en la historia del país, pero sobre todo la naturaleza de la solución. ¿Cuál fue? Un rescate bancario que costó millones a todos y todas los mexicanos. Es decir, se materializó la famosa frase que ha caracterizado a un sistema neoliberal: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Simple y sencillamente, capitalismo de cuates.